Continuamos con los formatos de colaboración empresarial, que son los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252. Estos formatos no han tenido cambio, siguen en versión 1. Entonces, los contratos de colaboración empresarial, primero es quiénes los deben reportar. Entonces, los deben reportar todas las personas o entidades que celebren los contratos de colaboración empresarial. ¿Qué contratos de colaboración empresarial tenemos o están? ¿Qué tipo de contratos se definen como contratos de colaboración empresarial? Jacqueline lo presentó en el inicio. Los consorcios se consideran contratos de colaboración empresarial. Las uniones temporales, los contratos de mandato, que hay muchísimos y que tienden a confundirlos con los ingresos recibidos por anticipado. Los contratos de exploración, explotación de hidrocarburos, gases y minerales, los joint venture, las cuentas en participación, que son uno de los más comunes junto con los consorcios, uniones temporales y mandato, los convenios de cooperación con entidades públicas y los contratos de administración delegada. ¿Quiénes deben reportar esta información? Bueno, entonces, ¿quiénes deben reportar esta información? En el caso de los consorcios y uniones temporales, la totalidad de las operaciones ejecutadas a través de la UT o del consorcio deben ser informadas por quien deba cumplir con la obligación de expedir la factura. Quien factura es el que reporta. En los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, ¿quiénes reportan la información? Las personas o entidades que actuaron en su condición de operador o que haga sus veces, que informa todas las operaciones inherentes al contrato. En los contratos de mandato o administración delegada, ¿quiénes son los que los deben reportar? Las personas o entidades que actuaron como mandatarios o contratistas. En los contratos de joint venture, las personas o entidades que actúen como representantes o administradores del contrato. En las cuentas en participación, las personas o entidades que actuaron como gestores, como socios gestores del contrato, y en los convenios de cooperación con entidades públicas, las personas o entidades administradoras del contrato. Esta información debe ser reportada por ellas, no por la otra parte, porque si no la información queda doble y reportar información que no se debe reportar genera sanción, porque implica un desgaste para la administración tributaria. Entonces, tener muy en cuenta esto. Ya vimos que ¿qué se reporta? Pues todas las operaciones que se ejecutaron en el desarrollo de los contratos. Esto es únicamente lo que se reporta en estos formatos. Si el gestor, si el administrador tiene otras operaciones que realizó en relación con su actividad, estas no se reportan acá, sino se reportan en los formatos correspondientes y solamente la información que tiene que ver con el contrato se reporta en estos formatos. Por eso, cuando yo manejo este tipo de operaciones, tengo que separarlas, ya sea por cuentas, por un centro de costo, por un código que me permita determinar cuáles son los ingresos, costos, gastos activos y pasivos asociados a esos contratos. Normalmente lo que uno maneja es un centro de costo para facilitar extraer después la información. Bueno, acá igualmente la diapositiva, que esta información no debe ser reportada en el caso de los contratos de colaboración empresarial, por los partícipes ocultos, los consorciados, los unidos temporalmente, los mandates, sino el administrador. También que me dice este artículo de la resolución, que pues obviamente si usted si usted tiene una operación en un contrato de cuentas en participación, sin importar la cuantía, y los montos, tiene que reportar los formatos especiales. Puede ser que no esté obligado a reportar otro tipo de información de sus propios gastos, pero gastos sí le toca el 1001 porque son todos. Sí tiene que reportar esta otra información. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Esto es sin perjuicio de la otra información.
Acá hay que les queremos compartir, pues está en la presentación, esta fue una consulta que se le hizo a la DIAN a raíz de toda esta confusión que había. Entonces se le hizo una consulta a la DIAN en abril del 2021, que si el socio oculto, recordemos algo. Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, el socio gestor declara sus ingresos, o sea, él hace su depuración a la declaración de renta, va a sus propios ingresos y excluye de sus ingresos la parte que le traslada al socio gestor. Entonces, ¿qué pasa? Que el socio gestor en su contabilidad o en su declaración de renta va a tener diferentes costos y gastos por conceptos que le traslada el socio gestor. Y se le preguntó a la DIAN si ese socio oculto debería reportar en el formato 1001 de pagos o abonos en cuenta los costos y deducciones que le traslada el partícipe gestor, porque alguien consideraba que eso era un pago o abono en cuenta y efectivamente es un costo que un gasto que me están trasladando en un pago o abono en cuenta que están haciendo. Sin embargo, se le quiso preguntar a la DIAN a ver qué opinaba y efectivamente la DIAN que contestó que no, que el socio oculto no debe incluir en el formato 1001 de pagos o abonos en cuenta y retenciones los costos o gastos que le traslade el gestor, porque pues no son operaciones relacionadas con el contrato y que estas las reporta el socio gestor. Diferentes a los ingresos. Recuerden que en la parte de los ingresos, el socio gestor, el socio oculto, sí debe reportar que el ingreso que recibe es a través de un contrato de colaboración empresarial, pero en la parte de los gastos no los tiene que incluir. En estos formatos de colaboración empresarial vemos los diferentes códigos, la versión, todo continúa en versión 1. ¿Qué reporto? Entonces, por ejemplo, el 5247 es el equivalente al 1001. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice la especificación? Que reporte la información en las mismas condiciones que especificaciones técnicas del 1001, que es el de pagos o abonos en cuenta. El 5248 de ingresos recibidos y devoluciones, rebajas y descuentos se asimila al 1007 de ingresos recibidos. El 5249 y 5250 del tema del IVA generado y descontable seguirá los lineamientos del 1005 y 1007. En el caso del 52, en el 5251 de las cuentas por cobrar o deudores, igual, siguiendo el lineamiento del 1008 y el de cuentas por pagar, siguiendo los lineamientos del 1009, siguiendo las especificaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en esta resolución me dice, usted tiene que identificarme en el contenido de los formatos que ya vimos en la diapositiva anterior. En los formatos hay una columna que se denomina concepto del tipo de contrato. Entonces, en esas columnas se debe especificar si si corresponde a un mandato o administración delegada. 2, a un consorcio o a una unión temporal. 3, a una exploración o explotación de hidrocarburos, gases y minerales. 4, joint venture. 5, cuentas sin participación. Y 6, convenios de cooperación. Puede ser que un contribuyente esté obligado a reportar 4 o 5 o 6, todos los formatos. Entonces, todo se va en el mismo formato, todas las operaciones de los diferentes contratos, pero en la columna correspondiente se especifica qué corresponde a cada uno de ellos. Entonces, para el concepto de ingresos, igualmente, si es un contrato de mandato y son ingresos, hay un concepto que se denomina un concepto 40-40. Si es un consorcio, 40-10, si es una explotación de hidrocarburos, 40-50, joint venture 40-60, cuentas en participación 40-30 y convenio de cooperación 40-80. Para créditos activos se diferencia con 1340, 1370, 1350, 1360, 30 y lo mismo sucede con los pasivos. En esta versión en esta resolución se creó un concepto nuevo
lo denominan ellos ingresos y es el 40-90. ¿Y qué me dice acá? Que yo tengo que colocar en ese concepto 40-40 el valor de la retención en la fuente trasladada al partícipe del contrato de colaboración que se diligencia en la casilla de ingresos brutos recibidos y que la casilla de ingresos brutos recibidos se registra, se coloca cero. En la devolución igual en la devolución de rebajas y descuentos y que se reporta la transacción con la identificación de la persona que practicó la retención sobre los ingresos del contrato. Es algo nuevo, pero tengan en cuidado es en qué tipo de contratos es que yo traslado la retención. Porque si ustedes recuerdan en el contrato de cuentas en participación, la retención en la fuente que le practican al gestor no se la puede trasladar al socio oculto, sino que se la debe descontar en su declaración de renta el gestor. Esta no es trasladable. Entonces, en ese tipo de contratos no le aplicaría. Diferente sucede a un mandato, a un consorcio o a los contratos de joint venture o exploración, explotación de recursos de hidrocarburos, que ahí sí se traslada la retención en la fuente. Entonces, para que lo tengan presente. También deben de tener en cuenta acá que si en virtud de esos contratos de colaboración empresarial hay una relación laboral, porque hay por conceptos de rentas de trabajo y de pensiones, esta no se diligencia acá, sino en estos formatos especiales, sino que esta se deberá reportar en el 2276 por parte de la persona que sea el empleador de ese trabajador. Y también que las operaciones que se realicen a través de un fideicomiso será reportadas por el fideicomitente siguiendo los lineamientos del numeral 1 de los fideicomisos, o sea, con el número de identificación de estos fideicomisos. Acá hay un ejemplo que les sirve más de consulta que explicarlo, es cómo se traslada. Entonces ustedes ven acá en las primeras columnas tenemos unos activos, unos pasivos, unos ingresos y unos costos, cómo se distribuye y cómo se reportaría para efecto del gestor, que en el ejemplo tiene el 70% y el oculto el 30%. Entonces yo le debo pasar de cada una de las cuentas lo que le corresponde. Por eso la recomendación, identifique este tipo de operaciones, lo más recomendable o es con un código o con un centro de costo para poder extraer. Acá vemos este es el ejemplo, de acuerdo a la información anterior, cómo voy a reportar en el formato 5247 de pagos o bonos 50, la distribución del gasto. Entonces, básicamente, es lo que decíamos acá, si es un contrato de cuentas en participación, el tipo del concepto que voy a colocar, el tipo de contrato, perdón, es el 5, que se ve en la primera columna. El concepto. Entonces, si es un honorario, si es un pago por una red, por unos servicios, acá voy identificando uno a uno, la identificación ve que es el mismo, todo se reporta. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se distribuye? Que si de esta parte del contrato, el pago a buena en cuenta que realicé es, por ejemplo, en el primer caso fueron 70,000 pesos. Entonces, ¿cómo los distribuí? Pues si uno tiene el 70 y el otro el 30, digo, 49 le corresponden al socio gestor. Entonces acá el tipo de documento del participante del contrato es el gestor, que es entonces acá, pues el tipo de identificación, todos les colocamos que era NID 31. Y en la identificación, en esta última columna de este formato, es donde se especifica que 49 correspondían al socio gestor y lo que coloco acá es el NID del socio gestor. Y los 21 correspondían a el socio oculto para completar los 70. Entonces, uno a uno, así debo reportar las operaciones. Si tuve 1,000, 2,000, 3,000 registros, para cada registro, si la operación corresponde al tercero, la tengo que
abrir, separar de acuerdo a los porcentajes. Si no solamente es un socio gestor, son 10, pues por cada registro, por cada tercero que yo tenga acá, tengo que hacer 10, porque es 10 registros, porque pues tengo 9 ocultos y el gestor 10. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque esta distribución se hace de acuerdo al porcentaje de participación. Ya les había dicho que la retención en la fuente que le practicaron es así, no se traslada al socio oculto. Entonces, por eso no le aplicaría el concepto 40-90. En los ingresos recibidos, lo mismo. Identifico el tipo de contrato, el concepto 40-30 y hago la misma distribución. Entonces, les queda para consulta, todo se hace de acuerdo a prorrata de la participación en el contrato y de acuerdo al número de socios participantes, si son 10, 20, etcétera. Lo mismo sucede con con el tema del IVA. Con el tema del IVA, recuerden que en los contratos de colaboración empresarial, el responsable de pagar el IVA es el gestor y el que se puede solicitar el que se puede solicitar los impuestos descontables es el gestor. Entonces, ¿yo cómo debería reportar esto acá? Pues reporto que los 57 del primer registro, si voy a tener acá, digo, el IVA descontable son 57 y todo corresponde al socio gestor. En el segundo registro lo dejo en 0, pues al socio oculto no, porque el socio oculto no se tomó ningún descontable. Entonces, como vemos acá el resumen, pues todo el IVA descontable se lo tomó el responsable, el socio gestor, que era el que tenía derecho al descontable. Con el generado pasa lo mismo. Yo no se lo trasladé al socio oculto para que el socio oculto lo pagara, sino como yo fui la que pagué y era el responsable como socio gestor de pagar el IVA, yo todo lo reporto, que todo este IVA, en este ejemplo, se va con el NID de gestor y el otro se va en 0. Esta misma consulta se la compartimos porque se le hizo en un momento dado a la DIAN porque no sabía por qué no lo especificaba en la resolución. Sin embargo, ellos también nos contestaron en su momento que pues que es el que lo debe solicitar o el que lo debe declarar es el responsable del IVA. O sea, si el socio oculto no es responsable del IVA, o el impuesto al consumo que le aplicaría, pues no tendrá que reportarlo como se ve allá y no asignándole nada al socio oculto. Cuentas por cobrar la misma parte, cuentas por pagar.